de una persona que es quien tenía que estar aquí. Nuestro compañero Jesús Troncoso, que pertenece a la Asociación de Verdianos, que son personas muy frikis que se juntan a leer a Julio Verne y a recrearse en su obra de forma reiterativa, ¿no? Le invitamos a venir, pero está de viaje a la Antártida, no podía estar, y dije, bueno, pues voy a hacerlo lo mejor posible. Claro, nunca va a ser lo que podrían hacer ellos. Pero claro, yo me remito a esto, a esta novela. A Pablo Sánchez en su primera comunión. Alicante, 15 de mayo de 1977. Dios, claro, esto ya cayó en mis manos y en parte a lo mejor he sido biólogo marino por haber leído esto, que es ilegible. O sea, es muy complicado para un niño leer esto. Julio Verne, cuando te metes en él, es realmente de una complejidad asombrosa. Y también he intentado dar en la cabecera la idea de la transformación del sentir desde la lucha con seres mitológicos del Kraken al descubrimiento en los libros más modernos y la observación del mar, ¿no? De cómo afrontamos este descubrimiento del mar desde Moby Dick, los grandes monstruos, la matanza y la lucha, a la observación y el conocimiento, ¿no? De las series juveniles, simplemente la portada nos va dando una idea, aunque estaba más de riquezas porque está el tesoro, pero casi todas son en la lucha contra el Kraken, ¿no? Bueno, se publica en Francia en 2 partes, ¿vale? No es un libro entero. En el 69 y en el 70 yo he tenido que estudiar mucho sobre esto, ya os digo, porque no soy un especialista. Pero lo curioso es que la primera edición completa es española. Aparece primero en España, publicado entero, en muy pocos volúmenes. Habría que investigar para conseguir algunos de ellos. Y bueno, realmente existe una relación estrecha, porque Verne describe todo el mundo, pero describe 2 veces lo que sería España. Describe muy bien la bahía de Vigo y describe las Islas Canarias muy, muy bien. O sea, tendría que tener alguna relación y sus editores relacionados, ¿no? La batalla de Rande, que la describe perfectamente, y ya aparece esta primera edición, que no sé si vale pues 10.000 o 20.000 euros, esta edición española de Julio Verne. O sea, llega a España y lo que denota es una relación y una conexión, ¿no? Bueno, Julio Verne tiene muchos libros. Hay que decir, y he descubierto, que esto es una trilogía y se descubre el final en el final de la trilogía se descubre de dónde viene toda la trama de 20.000 leguas de viaje submarino, y podemos pensar que Julio Verne es un gran viajero, porque este es el periplo que nos describe, ¿no? Este periplo yo creo que viene un poco a consonancia de la lucha o de la competencia franco-inglesa en estos momentos, ¿no? Después de Napoleón y de tal, con el viaje del Beagle, que es del 26 al 30. Perdón que lo rematemos, porque 1869 es importante esa fecha, porque está todo candente. Está cambiando el mundo, absolutamente, en estos momentos, ¿no? Entonces, aquí está el viaje del Beagle, hay muchísimo conocimiento científico. Francia aún, no sé si aún será ahora, pero aún era una potencia fuerte como para dominar. Y aquí hay un viaje en el que atraviesa los océanos y descubre y pasa por sitios que aún no existen, como el canal de Suez, ¿vale? Pero él ya pasa por ahí. ¿Cuánto tiene de viajero Julio Verne de verdad? ¿O cuánto tiene de rata de museo, de estar inmerso en el Museo de París, absorbiendo conocimientos y leyendo, sin viajar a lo mejor mucho más allá que la bahía de Vigo, o un poco más de sus aledaños, o de ciertas colonias francesas sobre las que sí que hace hincapié en su viaje, ¿no? Bueno, el museo es de los mejores centros, el Museo Natural, hago referencia al Museo Natural de París, es de los mejores centros de investigación de la época. En el 1790, después de la Revolución, se transforma, ¿vale? Esa persona que indico aquí, Georges-Louis Leduc, conde Buffon, lo cambia absolutamente con la filosofía de instruir al público, pero también construir una colección y participar activamente en la investigación científica. Y aquí, fijaros que como son en 100 años, ¿no?, de acumular conocimiento,
donde quizá abre los ojos a Julio Verne para que sea capaz de describir muy buena parte de lo que hace. Porque es curioso que cuando pasa por el arrecife de coral, la barrera de coral australiana, dice, bueno, pasábamos tan lejos que no me dio tiempo a ver nada. Posiblemente es que los franceses no pudieron coleccionar porque era territorio inglés y no podrían tener corales, entonces prefiere no mentir y decir, yo de esto no sé porque no he podido observar nada y pasamos tan lejos que uno de los ecosistemas más emblemáticos no lo describe. ¿Vale? Entonces ahí me da idea de que él tanto, si no viajó, sino observó lo que se estaba recopilando y recogiendo en este gran museo, ¿no? Bueno, Julio Verne, de luego, es un cronista. Y es un cronista porque es gracioso y me ha llamado la curiosidad y hace descripciones como nadie ignora el nombre del célebre armador inglés Cunard, que sigue activo y tiene cruceros por el Mediterráneo. Este armador, ¿no? En 1840, un servicio postal entre Liverpool, la compañía se incrementa a 4 barcos, 2 buques, cuya exclusividad del transporte, o sea, describe cuestiones logísticas de la época que trasciende a lo que es una novela que puede, digamos, juvenil, ¿no? Porque, claro, tú te lees esto con 14 años o con 12 y es un poco rollo. Pero digo que es cronista porque tiene una necesidad, sería bloguero ahora mismo, sería tuitero o toctiquero. Es decir, estaría, cojo un taxi y dice, me costó $20. Es de vital importancia saber cuánto le costó al señor Pierre Aronnax el taxi para coger. Entonces, realmente, si viviese ahora, estaría enganchado a Twitter y estaría mandando información al respecto. Y aquí describe esta gran naviera que aún sigue en activo y lo hace de una forma diciendo, y nos ganan los ingleses. O sea, como peyorativo, criticando sobre qué le pasaba al transporte naviero francés, que no podía competir con los ingleses y que de hecho en pocos años, en el 67 la compañía poseía 12 barcos, 8 de ellos de ruedas, 4 de hélices, ¿vale? Describiendo bien lo que es. Es cronista en el sentido que ya hace todo un gran relato de lo que de los intentos de construcción de un canal de comunicación a través del canal de Suez, históricos, ¿vale? Donde se encuentran y dicen que la tradición Jesucristo, un canal alimentado por las aguas del Nilo, ¿no? Aprovechar el Nilo para cruzar, y describe en ese momento donde Lesseps, ingeniero francés, ya está diseñando, y antes de construir el canal de Suez, él lo atraviesa con el Nautilus con una maravillosa canal que existe por debajo. O sea, está viendo qué ocurre en el mundo y lo mete como sea en su novela, y por eso creo yo que hace este periplo diciendo, ¿qué me apetece contar a esta audiencia en unos momentos en el que no existe la comunicación como existe ahora, ¿no? Y se va recreando. Entonces, pero claro, se documenta muy bien sobre todas las posibilidades que habían hecho de comunicación a través, y que incluso Napoleón encuentre los antiguos canales hasta que al final se va a hacer este paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. Bueno, en el viaje del Challenger, ¿no? Del 72-74, un poquito posterior, que ya está el descubrimiento de la Antártida, él, cuando el Nautilus va a la Antártida, que es otro de los grandes enigmas, hay que pensar que hasta este momento no se conoce si seguro hay un continente, porque lo que se conoce es el Polo Norte, que no hay continente, que son hielos, son banquisas flotantes, no se conoce bien, detalla exactamente todo el proceso de descenso en latitud, bueno, incremento de latitud hacia el polo de los diferentes conquistadores que van buscando, intentando bajar, lo hace detalladamente, ¿no? En el 1600, luego el ilustre Cook llegó al 67, el 30 de enero, al 68, llegaron hasta el 100, bueno, va describiendo uno a uno, o sea, él recopila toda la información y otra vez dice, esto se lo tengo que contar a alguien, ¿no? Se lo tengo que contar a alguien, y la excusa es que nosotros, dentro del Nautilus, vamos a buscar este Polo Sur y a llegar, y a Nemo conquistarlo antes que nadie para su patria, ¿no? Para su patria, que tiene un sentido que veremos posteriormente, ¿no? Bueno, podemos pensar que como cronista, el primer submarino impulsado mecánicamente, el Plongeon, del 63, buceo, creo que es, en francés, ¿vale? Fijaros cómo es, ¿vale? Fijaros, ese espolón que tiene a proa,
Este es el modelo real. Es muy importante porque es una de las características que tiene el Nautilus de una forma descarada. Cuando lucha o caza cachalotes, cuando ataca, sobre todo a la flota británica, siempre actúa sobre este espolón. Entonces, básicamente lo que hace es describir el primer submarino francés que tiene una potencia. Dice, una sola sí, el Polo Sur, se halla en el mar, es posible que el mar esté enteramente congelado y no podamos salir a la superficie. Capitán, olvide usted que el Nautilus está armado con un temible espolón. O sea, él ya describe algo que había visto. O sea, aquí no es tanto digamos, un visionario de lo que es el viaje submarino, sino que está describiendo algo que está ocurriendo en su tierra, ¿no? Porque esto es del 63 y él debe conocer estos prototipos ya con este espolón que luego transmite a lo que es la forma del Nautilus. Entonces, ¿en qué es visionario Julio Verne? Porque yo siempre pensaba que era por el tema del submarino, pero cuando te pones a mirar, en el fondo se lo habían hecho. Lo del espolón se lo habían hecho los ingenieros franceses, ¿no? Que lo hacen. Lo que sí que me sorprende a través de Julio Verne es que es visionario en el tema de la electricidad. Cuando todo funciona a vapor, el turbinita, que es la máquina de las máquinas, del 94, con una turbina a vapor, y que aún hasta bien entrado el siglo XX, todo funciona a vapor, en el capítulo dice todo por la electricidad. Y se describe muy bien, pensar que en el 1800 es la primera pila que puede funcionar un poco, se describe muy bien cómo podría funcionar un barco sumergido, este submarino, a través de la electricidad. Y todo es la electricidad, y le da la electricidad. Y ahí sí que tiene un buen vaticinio, porque vemos en la transformación, ahora mismo como estamos, el enfoque, ¿no?, de lo que fue la desaparición del vapor a la entrada de la electricidad y cómo estamos absolutamente abocados hacia esa dirección, ¿no? Ya sea por energía nuclear o ahora por energías de otro tipo menos contaminantes. Pero no es tanto por el tema del submarino, porque describe lo que alguien ha inventado, sino por el tema de la electricidad, que para nada estaba en ese momento desarrollado. De hecho, habla del vacío de las bombillas al vacío para que no se estropeen los filamentos de tungsteno en la iluminación, como algo que estaba sin descubrir, que se estaba generando en esos momentos, ¿no? Bueno, luego lo que es Julio Verne es un oceanógrafo. Conoce muy bien el océano, ¿vale? Habla de la corriente del Golfo y la describe perfectamente. Ahí vemos la primera ya del 69, ¿no? Benjamin Franklin, cómo se conoce, que has comentado tú, Kilian. Está el Gulf Stream, ¿no? Una zona singular del Atlántico, nadie ignora la existencia de esta gran corriente de agua cálida, de Gulf Stream. No sé por qué no se traduce en esta versión, que ha salido de los canales de Florida, se dirige, siempre todo muy bien conectado y ya indicando esa transferencia de calor que hacen dos ramales, en uno muy importante hacia la parte norte europea y que domina absolutamente y controla nuestro clima, ¿no?, de gran importancia. Pero luego hay curiosidades como el tema del Mar de los Sargazos, que aquí también describe él el viaje de Colón, cómo le impide el paso y con la falta de vientos cómo le retiene y cómo se desesperan. Porque en el momento de las calmas, en estos giros que faltan vientos, les cuesta, ¿no?, y les impide la translocación, el moverse, ¿vale? Ya nombra a uno de lo que se tuvo que leer, pero muy bien, que es la geografía física del globo, por el erudito Maury, y lo nombra varias veces, ¿vale? Es un gran oceanógrafo americano, tiene este gran libro y se lo tiene que haber estudiado muy bien, porque luego lo utiliza para explicar muchas de las cosas. La explicación que puede darse parece resultar de un experimento de todos conocidos. Si se coloca en un vaso fragmentos de tapones de corcho o de cualquier cuerpo flotante y se imprime al agua de ese vaso un movimiento circular, se verá como estos fragmentos dispersos se agrupan en el centro de la superficie líquida, es decir, en el punto menos agitado. En el fenómeno que nos ocupa, el vaso es el Atlántico, el Gulf Stream es la corriente circular y el Mar de los Sargazos el punto central en el que vienen a reunirse los cuerpos flotantes. Es curiosa esta explicación porque, para lo listo y lo leído que estaba, no conoce a Coriolis, que ahora lo tenemos como absolutamente inmerso en la explicación de todos estos procesos. Porque Coriolis es en el 36 cuando describe por qué ocurren estas cosas, que es la fuerza de Coriolis, que son los movimientos de masas fluidas en un sistema de referencia en giro.
¿vale? Básicamente, cuando un niño tira una piedra en un tío vivo, la diferente percepción que tiene si estás dentro del tío vivo o fuera, que vaya en línea recta, o si estás en el tío vivo, que tenga un giro, ¿vale? Es la fuerza de Coriolis en un planeta en giro, donde este fluido que intenta desplazarse en línea recta inducida por los vientos tiene un giro rotatorio, que supone una tendencia en el hemisferio norte hacia la derecha que hace que se acumulen todos los sargazos en el mar de los sargazos por el giro oceánico. Bueno, pues me resulta muy curioso que no tenga la explicación de Coriolis metido en su discurso y utilice la de este otro autor de falta de movimiento, ¿no? Es una de las cosas que le he encontrado así de curiosidad. Pero vemos que es un oceanógrafo leído también en el tema cuando el Nautilus sale por el estrecho de Gibraltar, que dice, bueno, aquí hay dos corrientes. Hay una corriente bien conocida del Atlántico que entra, pero si solo existiese, si no hubiese una intercomunicación, el Mediterráneo se secaría, ¿vale? Y dice, bueno, su posición exacta, esa contracorriente es la que aprovechó el Nautilus para salir, pero esa contracorriente de agua profunda más salina que sale del Mediterráneo en contraposición a la Atlántica menos salina que flota por encima, que entra hacia el Mediterráneo, que es un intercambio muy bien conocido y por eso hace que el Mediterráneo sea como es, no es conocida, es intuida. Y él ya lo describe y cómo la aprovecha el Nautilus para salir, ¿vale? Entonces, ha sido demostrada por el razonamiento, como él dice, tiene que ser, porque si entra agua por el Atlántico, tiene que salir por algún lado. Y aunque son solo 200 metros de profundidad, con la tecnología de aquel momento no se es capaz de demostrarlo, ¿no? Luego también, Julio Verne como oceanógrafo se posiciona. Y cuando vemos que Darwin está en plena tesitura de discusiones muy complejas y cuando se lo están cargando por todos lados y es objeto de los creacionistas, ¿no? Bueno, y hoy en día en Estados Unidos, que sigue siendo el pobre objeto de grandes críticas, bueno, pues no en el libro tan conocido, que no es el origen de las especies, sino el de la creación de los corales, que es un poco posterior, ¿no? Que aprovecha para describirlo. Bueno, dice, tal es al menos la teoría de Darwin, que explica así la formación de los atolones. Teoría más plausible. Se posiciona a favor. O sea, aprovecha también en Julio Verne los 20.000 leguas para decir, Darwin tiene razón en estas cosas. Y en ese momento es un apoyo importante, porque vemos que está en un momento pues como todo muy, muy en entredicho, ¿no? Lo que dice Darwin. Bueno, aquí lo que comentaba antes del continente antártico, también comenta la hipótesis de Maury que ¿cómo puede imaginarse que hay un continente? Pues que haya icebergs. Si hay icebergs que se tienen que generar y lo saben bien por toda la parte del norte de Europa o por Sudamérica, necesitas para que se genere continente, todos los icebergs que vienen de la Antártida es porque tiene que haber un continente. Y así dice que debe ser de 4.000 kilómetros, ¿vale? Y él lo apoya, pero aunque lo apoya, el Nautilus pasa por debajo de la Antártida. Lo atraviesa por debajo. Entonces es como, bueno, ahí viene toda una experiencia porque mete aventura, que no puede salir la banquisa, calcula las profundidades, pero es curioso porque aunque diga que hay un continente, él aprovecha, igual que también viaja a la Atlántida, ¿vale? Y dice, bueno, pues tengo aquí yo mis curiosidades y me lo voy a dar, lo voy a novelizar un poco para que sea atractivo, ¿no? Bueno, el Julio Verne como naturalista, que es lo curioso, y yo creo que ahí es donde le viene todo el tema del museo, son las grandes descripciones que hace pues, del mar de coral, ¿no? Hube de contentarme con la observación de los diferentes especímenes de peces capturados, entre otros un escombro, grandes como atunes, flancos azulados, surcados por bandas transversales. Estos peces nos acompañaban. Cogimos también un buen número de esparos de medio centímetro de longitud, cuyo sabor es muy parecido al de la dorada, y peces voladores, verdaderas golondrinas marinas. Entre los moluscos y los zoófitos hallé diversas especies de alcionarios, erizos de mar, martillos, espolones, céritos, diálidos. La flora estaba representada por bellas algas. O sea, aprovecha para describir absolutamente todo. Pero no solo para describir en sí lo que era la comunidad, que él se la estaría imaginando en aquel momento a partir de ilustraciones y de lo que podría observar en el museo o de sus periplos por las zonas más cercanas, sino que aprovecha cualquier momento para hacer taxonomía sistemática. Y ahí él se apoya en Conseil, que es su acompañante, su investigador. Y dice,
bueno, tiene un accidente con Sail con un torpedo, le da una descarga eléctrica. Estas rayas dan descargas eléctricas, ¿no? Pero cuando con Sail se recupera del electroshock, dice, clase de los cartilaginosos, orden de los condropterigios, de branquias fijas, su orden de los celáceos, familia de las rayas, género de los torpedos. O sea, aprovecha cualquier oportunidad para plasmar lo que sabe. Y dice, bueno, ¿cómo lo hago? Pues así. Entonces aprovecha, pone en voz de Conseil toda esta parte taxonómica dura donde él recita como, porque es su investigante, su acompañante en investigación, para ir recitando todo el rato sistemática. Yo pienso que de estas lecturas y de esta necesidad de clasificación del reino animal y vegetal, que en algunos casos, como él describe también por las esponjas, se acaban de descubrir que son animales y que no son vegetales, y él apoya en que son animales, ¿no? Bueno, le lleva a un naturalista, pero un naturalista conservacionista, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los dugongos, sabemos que están los manatíes, que los hemos visto, los dugongos son del Pacífico, en el Mar Rojo, que ahí dice, es una sirena, una verdadera sirena. Esto lo llevan siempre diciendo, ¿verdad? El nombre de sirena me puso en la vía y comprendí que aquel animal pertenecía a ese orden de los seres marinos que han dado nacimiento al mito de las sirenas, mitad mujeres y mitad pez. No es una sirena, sino un curioso ser del que apenas quedan algunos ejemplares en el Mar Rojo. ¿Vale? Es un dugongo. Dice que quedan algunos ejemplares en el Mar Rojo, pero no se han extinguido, lo he comprobado, porque no sabía si quedaban, y realmente hay todo un proyecto de conservación del dugongo del Mar Rojo que por suerte en aquellos momentos no se extinguió. Y ya pone también como conservacionista, por ejemplo, en la caza de las ballenas y en la caza de las morsas, atención, porque dice, se matan al año más de 4.000 sin respetar ni las hembras preñadas ni los jóvenes, solo por el valor del marfil de sus colmillos, ¿no? Mejor que el de los elefantes. Entonces, bueno, describe al animal en sí, pero además hace reseña de la mortalidad, de la matanza que tiene y que los van a llevar a la extinción. O sea, hay un punto de vista ahí crítico respecto a la actividad humana en la conservación de la naturaleza. Pero bueno, Julio Verne es un hombre del patriarcado y las mujeres juegan un papel muy poco destacado. Lo digo porque contrasta mucho si veis las pelis. Yo le he hecho una revisión a las pelis que, bueno, juegan un papel terrible o juegan un papel enamoradizo también en las películas, pero no intervienen más que en casos como para el Leviatán, dice, cría en él como algunas buenas mujeres que en el Leviatán, ¿vale? O papel de mujeres muertas, mujeres, madres. No se nombran investigadoras, no se nombran desconocimiento, no se nombra apenas la figura. Y la verdad que contrasta mucho también con las películas luego que les introducen figuras de mujeres que tampoco son nada positivas, ¿no? Pero que no deja de jugar un papel. Lo que sí que me parece que es interesante es el papel como revolucionario. Y yo no sé por qué le viene, no sé si será de esta segunda revolución francesa del 48, donde al hacer esta observación, él me respondió con estas palabras no exentas de cierta emoción. Ese indio, señor profesor, es un habitante del país de los oprimidos, y yo soy aún, y lo seré hasta mi muerte, de ese país. Capitán Nemo todo el rato destaca en su lucha revolucionaria muy particular, que se entiende al final de la trilogía, del porqué contra todo un mundo de opresores que se reflejan en esos barcos flotantes sobre los que él hace su guerra particular, ¿no? Y esta es la estatua que hay de Julio Verne en Vigo, que le hace mucha devoción, ya que fue a la ría de Vigo, y que me parece que así sentado, pues puede ser que haga la figura del Julio Verne revolucionario, pues contra las patas del capitalismo, el patriarcado, la opresión, ¿vale? Dominando a ese Leviatán que en un principio pues parece que pone en peligro a su mundo, ¿no? Al mundo del Nautilus. Y bueno, darle las gracias a Julio Verne por habernos abierto los ojos a los lectores de la primera comunión de novelas tan marinas, tan interesantes y tan cargadas y recargadas de una literatura que quizá sea un poco difícil de leer a esas edades y que os recomiendo releerla ya con Wikipedia al lado y con unas edades más maduras. Eso era, gracias.